Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo al pleno correspondiente a este viernes 28 de octubre, en sesión ordinaria, en el que, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la nueva secretaria, que, a partir de hoy pasa a formar parte de este pleno como secretaria también y del Ayuntamiento, y quiero darle la bienvenida a un pleno en el que también vamos a tener más bienvenidas. Pero pasamos primero al primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 3 del 10 del 2016. Sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. El voto del Grupo Municipal Popular es en contra. Simplemente para que tenga la secretaria información, no estamos, el Grupo Popular en los últimos plenos viene votando en contra de la aprobación de estas actas debido a que estamos en contra de la transcripción que se viene haciendo en estos últimos plenos de todas las actas. Por lo tanto, nuestro voto es en contra. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, nuestro voto es favorable a este acta, como viene siendo también habitual, con las modificaciones o rectificaciones o sugerencias que proceden en cada momento, pero también para que tenga conocimiento no solo la secretaria, sino la ciudadanía, hubo un momento en que se acordó que fuera de esta manera. Por lo tanto, nuestro voto sigue siendo favorable. Se aprueba con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, y ahora sí llega el momento de darle la bienvenida a nuestra nueva concejala, a Raquel Casero Escudero, que en este pleno va a tomar posesión. Por lo tanto, le doy la palabra a la secretaria. Se da cuenta el Pleno de la Corporación de la expedición de la credencial de la concejala por la Junta Electoral Central con fecha 11 de octubre del 2016, a favor de doña Raquel Casero Escudero, y de que ha sido formulada la declaración de bienes patrimoniales y de causas de posibles incompatibilidades y actividades que puedan proporcionar ingresos económicos a los efectos de su inscripción en el correspondiente registro de intereses, tal y como está previsto en el artículo 75 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Se debe de proceder a la toma de posesión por parte de Raquel Casero Escudero, ¿de acuerdo?, en la fórmula establecida por el Real Decreto 707 de 1979, de fecha de 1 de abril. Gracias. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Pedro de Muñoz con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, Raquel, pues bienvenida a esta corporación en la que, pues todos los compañeros de la corporación te deseamos que tengas los mejores éxitos en la labor que vas a desempeñar como concejala de tu pueblo, porque esos serán los éxitos también para los vecinos de nuestro pueblo. Si quieres tomar la palabra, si quieres decir alguna palabra. Me gustaría decir que, a pesar de las circunstancias, y en este momento querría recordar a nuestra compañera y gran amiga de muchos de los presentes, Tere Cobo, que asumo el cargo con gran ilusión, responsabilidad y entrega. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos ahora con el siguiente punto del orden del día, que son los asuntos tratados en comisiones informativas. El primer punto: la aprobación definitiva, si procede, del expediente de desafectación del bien situado en Avenida de la Constitución número 30, conocido como Campo de Deportes El Molino. Punto 1. Aprobación definitiva, si procede, del expediente de desafectación del bien situado en la Avenida de la Constitución número 30, conocido como Campo de Deportes El Molino. Visto el informe suscrito por la secretaria accidental de fecha 10 de octubre, la Comisión Informativa Económica de Empleo y Promoción, Desarrollo, Turismo, Ciclo Hidráulico y Urbanismo, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo Municipal del Partido Socialista y el voto a favor de la concejal del Grupo Político Municipal PP, y en consecuencia, por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo.
Primero, la corrección del error cometido en la transcripción del acuerdo plenario adoptado el 31 de agosto del 2016 sobre el asunto aprobación si procede propuestas de regularización de la parcela denominada Campo de Deportes El Molino, suprimiendo el apartado cuarto de la parte dispositiva del acuerdo. Visto el informe propuesta de Secretaría sobre la desafectación del bien de dominio público Campo de Deportes El Molino, de fecha 10 de octubre, la Comisión Informativa, con el voto a favor de los concejales del Grupo Municipal Socialista y el voto a favor de la concejal del Grupo Político Municipal PP, y en consecuencia por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente por el Ayuntamiento Pleno la desafectación del bien referenciado, que pasa a ser de un bien de dominio público a bien patrimonial. Segundo, realizar el acto de recepción formal del bien que ha sido desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Tercero, anotar en el libro de inventario de bienes de la Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha sufrido el bien y trasladar al registro de la propiedad para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o anotaciones registrales. Gracias, Lola. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Nuestro voto favorable. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, nuestro voto también es favorable. Bueno, pues una vez concluido ese trámite de exposición de 30 días, pasamos a votar, si les parece, de manera personal cada uno de los concejales, como hacemos habitualmente, este punto. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva? Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al segundo punto del orden del día, aprobación, si procede, del expediente de segregación de parcela situada en la Avenida de la Constitución número 30, conocida como Campo de Deportes El Molino, y modificación del inventario de bienes. La Comisión Informativa Económica de Empleo, Promoción y Desarrollo, Turismo, Ciclo Hidráulico y Urbanismo, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo Municipal del PSOE y la abstención de la concejal del Grupo Municipal PP, y en consecuencia, por mayoría absoluta, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la rectificación del inventario municipal previa autorización de la Secretaría con el visto bueno del presidente en los términos establecidos en el artículo 32 del Reglamento de Bienes, al objeto de dar de alta en el mismo los siguientes bienes. Se establece la referencia catastral, la superficie de la finca de 12.440 metros, que es un solar situado en la Avenida de la Constitución número 30, conocido como Campo de Deporte El Molino. Se establece en el acuerdo la finca matriz con los vértices georreferenciados, así como la finca segregada también con sus vértices georreferenciados. Segundo, que se proceda a la elaboración e identificación de los terrenos segregados siguiendo los criterios exigidos en el artículo 20 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como su documentación gráfica. Tercero, remitir a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma copia de la rectificación del inventario practicada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Bienes. Y cuarto, remitir al Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan la documentación preceptiva al objeto de la inscripción de la segregación. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Al igual que hicimos en la comisión celebrada el pasado martes, el Grupo Municipal Popular se va a abstener. Primero, porque estamos convencidos de que el campo de fútbol, el campo de deportes El Molino, puede dársele otra utilidad que además los pedroteños venimos demandando desde hace años. Consideramos que podría construirse un auditorio de verano para la celebración de conciertos, teatros o cualquier otra actividad cultural. Creemos también que el recinto ferial podía trasladarse. El aparcamiento del Paseo de la Mota pues, se ha quedado pequeño y no reúne las condiciones. Y la prueba además está en que en esta pasada fiestas tuvo que instalarse una atracción justo en el paseo o en el inicio del paseo donde se vienen instalando los puestos de venta. Además, pues consideramos que estrechaba y entorpecía un poco el paso de los viandantes porque el recinto ferial se ha quedado pequeño. Hay mucha demanda también de atracciones y de puestos que no se pueden conceder porque no hay sitio, no hay espacio. Y creemos que el campo de deportes El Molino podría ser un sitio idóneo para poder hacerlo. El mercadillo municipal podía instalarse perfectamente también allí. En la calle donde se viene instalando en los últimos 5 años causa molestias a los vecinos.
los propios vendedores se quejan de las estrecheces y que además se les permita subir una rueda o la mitad del coche a los dueños de los puestos, pues está produciendo daños en el acerado, daños evidentes que pueden ver cualquier vecino. Y además que los vecinos de esa calle lo sufren. Y segundo, además, consideramos, como en el anterior pleno donde vimos y hablamos sobre este punto, consideramos que es un fraude para sus votantes, para los votantes del Partido Socialista. Ustedes en el Partido Socialista, en su programa electoral, decían que iban a someter a una consulta popular para que los vecinos de Pedro Muñoz decidieran el uso que se le iba a dar al campo de deportes El Molino. Y eso, bueno, pues no ha quedado en agua de borrajas porque esa consulta no se ha hecho. Los vecinos al final no deciden qué es lo que, no van a decidir qué es lo que se va a hacer en el campo de deportes El Molino. Y además nosotros creemos que es que se le puede dar un uso, o sea, que es una necesidad para los pedroteños que haya un recinto ferial en condiciones, que se pueda instalar el mercado allí también y un auditorio de verano pues del tipo quizá un poquito más pequeño, pero del de Campo de Cristana, que está todo en el mismo sitio. Seguramente, como en el anterior pleno, usted, alcalde, nos va a decir que venden patrimonio al que no se le da uso para adquirir más patrimonio. Pero, bueno, se puede adquirir más patrimonio si el Ayuntamiento de Pedro Muñoz se lo puede permitir. Pero si después la compra de la harinera supone un gasto de mantenimiento que creo que el Ayuntamiento hoy por hoy no puede permitirse. Comprarlo sí, con el dinero que se vaya a sacar de la venta de eso, pero después hay un mantenimiento que hay que hacer y que creemos que no, el Ayuntamiento no puede permitírselo, hoy por hoy. Entonces, nosotros proponemos que se haga lo que anteriormente hemos expuesto y porque además, como ya he dicho, es una necesidad para el pueblo de Pedro Muñoz. La harinera, pues no es una necesidad, es algo... ¿Puedo terminar? Vale. Es que luego dice que le interrumpimos los compañeros del PP. Ya, pero luego nos dice a nosotros cuando hablamos entre nosotros que somos maleducados. Entonces, claro, estamos en igualdad de condiciones. Entonces, como consideramos que se le puede dar un uso y que la harinera hoy por hoy pues no nos la podemos permitir, podría estar perfectamente como está ahora en alquiler con opción a compra o realizando las actividades que se vienen realizando allí, pero que no es una necesidad y sí es una necesidad tener un recinto ferial decente, un sitio donde se pueda instalar el mercadillo decente también y, bueno, ¿por qué no un auditorio de verano donde poder celebrar conciertos y actividades culturales? Nada más. Muy bien, muchas gracias. Este punto es prácticamente el mismo punto que tratamos en el último pleno, donde el punto de vista de su partido era absolutamente distinto al de aquí. De hecho, votaron a favor. Entonces, bueno, votaron a favor de la... Era el punto anterior. Ahora estoy hablando yo. Déjeme usted que termine. Votaron a favor de ese punto que trajimos y que hoy hemos culminado con la aprobación definitiva después de ese plazo de exposición de 30 días y hoy en el mismo asunto, exactamente el mismo asunto, el argumento es absolutamente distinto. No sé con quién habrán consultado o si habrán ido a ver el auditorio de Campo de Cristana que les parezca realmente interesante. Pero, bueno, es su decisión, de su grupo y, por supuesto, nosotros la respetamos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, con respecto al campo de fútbol, lo que hacemos en este momento y en el punto anterior ha sido la regularización, es decir, definir una calificación jurídica que no tenía en los pasados años porque había unas discrepancias que no cuadraban, es decir, ni el plan de ordenación municipal, ni el inventario municipal, ni el registro de la propiedad tenía claro qué calificación jurídica tenía este bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este momento ya sabemos qué calificación jurídica tiene.
¿Por qué empiezo con esto? Bueno, pues porque efectivamente cada uno de los asuntos que se tienen que tratar en cada momento, y casi siempre todos ellos llevan pues muchos trámites burocráticos. Entonces, en este equipo de gobierno procuramos ir pasito a pasito. Yendo pasito a pasito, incluso hay veces que también erramos, por supuesto, y nos equivocamos en algunas cosas, no solo los técnicos del ayuntamiento, sino también el equipo de gobierno. Hay que ir paso a paso y no adelantarse, señora Carretero, y ahora le diré por qué. El campo de fútbol, cuando la legislatura pasada lo abrimos, bueno, pues todo el mundo vio el mantenimiento que llevaba el campo de fútbol. El campo de fútbol pues se ha estado manteniendo, quitando la hierba, incluso se han producido algunos eventos en el campo de fútbol. Es decir, también le hemos dado contenido a un espacio que estaba en las condiciones que estaba. Y no voy a entrar mucho más porque creo que la mayoría de los vecinos y vecinas han visto cómo se dejó el campo de fútbol. Ese campo tiene 12.000 metros, 12.500 metros cuadrados. Y lo que vamos a segregar son 5.000 metros. Es decir, son muchos metros, para los cuales pues las sugerencias que la portavoz de la oposición aporta, pues no tienen por qué ser ni buenas ni malas, son sugerencias, pues igual que las son las del equipo de gobierno, las de los propios vecinos, las posibles que podamos hacer con el programa electoral que planteábamos. Es decir, yo no veo por qué es incompatible una cosa con otra. ¿Por qué es incompatible que en 5.000 metros que podamos segregar para enajenar y después financiar 3 espacios, además, que, bueno, desde su punto de vista no son necesarios? A mí también, y hago un apunte, me hubiera gustado que hubieran estado esta tarde en lo que había en la harinera, en este caso, ¿no? Porque ha sido esta tarde. Y, bueno, pues había mayores, pero desde luego jóvenes había una cantidad importante. Es decir, para el equipo de gobierno es muy importante recuperar la harinera, mantener la harinera, que ya la estamos manteniendo, porque es parte del ayuntamiento y del municipio, y lo que queremos es financiar y que sea finalmente propiedad, patrimonio de este municipio. Es decir, patrimonio de este municipio. Adquirimos patrimonio, ese es el objetivo. No ya todo el desarrollo que se puede hacer en la harinera, que desde luego se está haciendo y creo que muy bien. Y sigo insistiendo en que es muy necesario para el municipio que tanto los propios habitantes del municipio como pues cualquier persona que quiera conocernos pueda saber nuestra historia también pasada y nuestra historia industrial, y creemos que el espacio es importante por lo que se supone, pero también por lo que se puede desarrollar y que se está desarrollando, sobre todo, vuelvo a repetir, para los jóvenes. Financiaremos esa adquisición de la harinera, que ya estamos manteniendo por parte del ayuntamiento y como tal del municipio. Financiaremos la vivienda que hay a continuación del cine-teatro para ampliar el cine-teatro, que es una reivindicación que se lleva haciendo años por parte de todos los grupos y colectivos culturales del municipio. Financiaremos esa vivienda situada en el Paseo de la Mota, como digo, y financiaremos también la adquisición en el propio Paseo de la Mota de lo que conocemos como Centro de Juventud, y que saben perfectamente, no me voy a extender, cómo está funcionando el centro de juvenil. Digo, eso es lo que financiaremos con esos 5.000 metros, y no es incompatible con que quede
un buen espacio para desarrollar otros posibles sugerencias, yo digo proyectos que desde luego tenemos en la cabeza, pero que daremos participación, por supuesto, a la ciudadanía, como hemos hecho en otras ocasiones. También lo hicimos en lo que mezcla la portavoz del Partido Popular, que es el propio mercado municipal, ¿no? Bueno, que en su opinión, pues no voy a utilizar ni siquiera la palabra porque no creo ni que merezca la pena, pero debería estar, según ella, en otro lugar. Bueno, pues los ciudadanos en aquel momento decidieron que tenía que estar en ese. Creo que mayor democracia que esa no puede haber, nos guste o no, la opinión de los ciudadanos. Repito, regularizamos un espacio, lo limpiamos cuando llegamos, vamos a adquirir patrimonio con una pequeña parte, ni siquiera la mitad, de lo que es el campo de fútbol, que estaba, pues como estaba, y además que no se ha utilizado en 12 años, y ahora pues lo que hacemos es dejar un espacio grande para posibles desarrollos, por supuesto, de otras muchísimas cosas y otros muchos proyectos. Nuestro voto, por supuesto, es favorable a ello. Gracias, Beatriz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. El campo de deportes El Molino, durante 12 años y durante estos 5 años, durante esos 12 años, se han hecho las mismas cosas que se han hecho durante estos 5 años. Sí, incluso menos durante estos 5 años, porque entonces se celebraban competiciones de otro carácter. Bueno, pero son más. Entonces sí se le daba más uso que el que se le da ahora. O sea, que ustedes han dejado de darle uso a ese campo. Pero digo más, solo una aclaración, señora Moreno y señor Fernández. El punto en el que nosotros votamos a favor no fue en el de segregación porque no se llevó a pleno. Lo que se llevó a pleno fue el expediente de desafectación del bien, o sea, el mismo punto que hemos votado favorablemente, que era la aprobación definitiva. Ahí sí votamos a favor, igual que lo hemos hecho hoy. En el punto aquel se hablaba de la segregación para adquirir eso, pero lo que se hablaba era de cambiar la calificación jurídica del efectivamente, no, se hablaba a título informativo, no porque se fuera a aprobar. Lo que se aprueba ahora es el expediente de segregación y la aprobación, lo que nosotros votamos favorablemente fue al punto que hemos votado favorablemente ahora. Entonces, no es lo mismo, sabemos a lo que votamos a favor y a lo que votamos en contra y a lo que nos abstenemos. Y no nos hace falta ir al Ayuntamiento de Cristana para darnos idea de las cosas. Nosotros tenemos nuestro criterio y, de hecho, nuestro programa electoral también lo llevábamos. O sea, que está escrito lo que nosotros pretendíamos hacer si hubiéramos ganado las elecciones, lo que pretendíamos hacer con el campo de deportes El Molino. O sea, que no nos hace falta irnos a ningún sitio. He puesto ese ejemplo, bueno, pues simplemente en lo que yo estaba comentando, pues como un ejemplo nada más, pero que no nos hace falta irnos a ningún sitio, que tenemos criterio propio. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, yo considero que no hubiera sido de recibo que no votaran a favor de definir jurídicamente el bien cuando no lo han hecho en años. Eso y otras muchas situaciones que vamos, como ya van siendo habituales, desarrollando y sacando y dando la calificación que corresponde a cada una de ellas, porque el tema de urbanismo lo llevamos en la legislatura pasada y en esta bastante completito, por no decir otra cosa. Entonces, yo entiendo que cómo no iban a votar favorablemente a algo, no sería de recibo, pero bueno, otras cosas tampoco me parecen que son de recibo, como las alegaciones que ustedes presentaron y que luego no votan. Pero bueno, bien, por no entrar en eso. En principio eso. Si han hecho más o menos actividades, yo no voy a entrar en esto de si son galgos o podencos, ¿no? Pues bueno, pues son hechos, son algo que los vecinos han podido ver. Entonces yo creo que más o menos actividad creo que no es lo que estamos debatiendo en este momento, y desde luego su programa electoral con esas sugerencias, esos ejemplos, pues no los votó el pueblo, votaron otro en el que decía que íbamos a consultar para definir dónde iba a estar el mercado municipal, igual que les vamos a hacer votar para posiblemente desarrollar proyectos en este espacio que es el campo de fútbol municipal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues creo que las cosas son así, nos gusten más o nos gusten menos. Por lo tanto,
creo que lo que tiene que quedar claro es que un espacio de 12.000 metros, una parte se va a destinar la financiación de adquisición de patrimonio para este municipio, cuando en otras ocasiones lo que se ha hecho es vender patrimonio para no adquirir patrimonio, ¿verdad? Creo que la diferencia es clave. Y después, una muy buena parte de ese espacio lo dedicaremos a desarrollar proyectos para nuestro municipio. Ese es nuestro programa y ese es el que vamos a desarrollar, que para eso lo votaron los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos de este municipio. Gracias, Beatriz. Mire, lo bueno que tiene esto de que los plenos se graben y se cuelguen en Internet es que todo el mundo los puede ver, y todo el mundo puede ver su intervención en el pleno anterior, donde decía y coincidía con el equipo de gobierno en esa justificación, en esos antecedentes a los que usted hace referencia, que era muy importante, que coincidían con nosotros en que era muy importante que la harinera fuera municipal. También incidía en el mismo argumento, en un argumento que ha dado hoy, que es el de que el ayuntamiento no puede mantener la harinera, y yo, si no lo recuerda, se lo recuerdo, le dije que la harinera ya está siendo utilizada por el ayuntamiento con un contrato de alquiler con opción a compra que, como también entenderá y puede entender todo el mundo, tiene una limitación en el tiempo. No puede haber un contrato de alquiler con opción a compra sine die, evidentemente. Podemos mantener la harinera, lo estamos haciendo. Hoy se ha inaugurado, como bien comenta la portavoz del Grupo Municipal Socialista, una nueva exposición de las muchas que se hacen allí, donde los jóvenes artistas son los protagonistas, donde los jóvenes también participan en esos conciertos que habrá también este fin de semana, y donde se está convirtiendo en un referente a nivel regional la harinera como un espacio único en toda la región, y que creo que es obligación de este ayuntamiento, de este municipio, el asegurarse su conservación, y qué mejor manera que pase a ser municipal. Y sobre todo hay una cosa que también comentaba Beatriz, que es esa claridad con la que exponemos estos argumentos. Es decir, esto es lo que queremos poner en venta, queremos enajenar esta parte, y esto es lo que queremos adquirir, para que todo el mundo tenga la seguridad de lo que se hará con esa parte que se quiere poner en venta. Y cosas muy importantes también, le voy a recordar que cuando hablábamos de la vivienda que hay a continuación de la notaría, y que es la única opción que existe para que el cine-teatro municipal se pueda ampliar, para que se haga una caja escénica y se aumente en prácticamente 200 butacas el patio de butacas de nuestro cine-teatro municipal. Le recuerdo que usted dijo en este pleno, en este plenario, dijo que eso ya lo habían intentado ustedes cuando estaban gobernando, pero que no lo consiguieron. Y yo le contesté que es verdad, que eso, junto con algunas otras cosas que dicen que intentaron, como la adquisición de los terrenos para la ampliación del cementerio, que es algo similar, era la única posibilidad de ampliar el cementerio, que usted dijo que lo intentaron y no lo consiguieron, y que nosotros lo conseguimos en la anterior legislatura. Y lo mismo con el centro juvenil. Y una vez delimitadas esos tres espacios que el ayuntamiento pretende adquirir y que pretende darle un uso concreto, que es el que trasladamos a todos nuestros vecinos y lo explicamos, creo que conviene hacer referencia a ser capaz de comparar espacios. Y aquí quiero hacer una comparación entre el espacio restante que no segregamos del campo de fútbol, la finca esa matriz que queda dentro del campo de fútbol de 7.000 metros, con lo que usted dice que es el parque viejo, que se queda pequeño, ¿no?, para el recinto ferial. La parcela que queda restante en el campo de fútbol es ligeramente superior al aparcamiento del parque de fútbol y el paseo de la Mota. Hay más metros aún en esa parcela que sigue quedando, o que queda, de la finca matriz de la que se segregan esos 5.000 y algunos metros.
Por lo tanto, imagínense, lo digo para que nos hagamos una idea del espacio que queda restante, esas posibilidades que sigue ofreciendo ese espacio, sumándole la calle adyacente y el parque municipal que está enfrente y que es bueno, pues donde se permitirá también cualquier proyecto tener un desahogo mucho mayor. Creo que es importante que se hagan esas comparaciones de espacios, ¿no? Para que sepamos lo que mide una parcela, lo que mide otra parcela. Y cuando dice que durante 12 años han hecho cosas en el campo de fútbol, me ha venido a la cabeza en los primeros meses de la anterior legislatura, en el verano del 2011, desde el ayuntamiento sacamos un bando donde pedíamos a los vecinos que limpiaran las parcelas de hierba, de suciedad, bueno, pues por salubridad, por evitar riesgo de incendios y por evitar molestias a los vecinos que tenían una parcela al lado, ¿no? Y bueno, eso es algo que vamos manteniendo año a año y que gracias a la colaboración de los vecinos yo creo que cada año se va mejorando esa limpieza de las parcelas. Bueno, pues cuando sacamos ese bando, uno de los vecinos colindantes de la parcela del campo de fútbol me llamó por teléfono y me dijo: me parece muy bien el bando que habéis sacado para que se limpien las parcelas, pero lo primero que podíais hacer es limpiar la vuestra, porque es verdad que cuando llegamos al campo de fútbol era un auténtico basurero y toda la basura que se recogía del ayuntamiento se acumulaba allí, además de esos montones enormes de tierra que había, que permitían que se utilizara una vez al año como pista de motocross. Y mire, pues sí, ahora se hacen cosas distintas. Se lo pueden preguntar a los distintos grupos y bandas de música que están, y bandas de cornetas, grupos musicales, de jóvenes también de nuestra localidad, que todos los días dan uso de esos vestuarios que rehabilitamos y convertimos en locales de ensayo. No es lo mismo. Es verdad que no es lo mismo el uso que se le ha estado dando durante estos últimos años que el que se le ha dado anteriormente. Mira, es una parcela limpia en la que se desarrollan diferentes actividades. Creo que este mismo fin de semana hay un circo instalado también dentro de esa parcela. Por supuesto que el uso es distinto. Pero sobre todo quiero destacar eso, ¿no? Ese argumento que planteamos para plantear esa enajenación de esos 5.000 y algunos metros, comparando con lo que el ayuntamiento pretende adquirir y la importancia que esas parcelas harinera, la única posibilidad de ampliar el cine teatro municipal y el centro juvenil, que por lo tanto también dará más metros disponibles para el ayuntamiento, para el municipio, dentro de toda la zona del Parque Viejo y el Paseo de la Mota. Esa es esa transparencia con la que queremos plantear una cosa y la otra. Por supuesto, como bien dice la portavoz del Grupo Municipal Socialista, nuestro voto será favorable. Por lo tanto, si les parece, votamos esta propuesta. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues se aprueba también este punto con mayoría. Déjame el orden del día. Bueno, y continuamos ahora con el tercer punto del orden del día dentro de los asuntos tratados en comisiones informativas, que es la aprobación, si procede, de la moción del Grupo Municipal Popular sobre la limpieza y mantenimiento de los centros educativos, así como sus necesidades de infraestructuras. Procedo a dar lectura de la moción presentada por doña Alejandra Rodríguez Carretero, portavoz del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre. Presenta y tiempo y forma para su discusión y, en su caso, aprobación en el siguiente pleno ordinario. La siguiente moción. Antecedentes. En el transcurso de la sesión ordinaria del Consejo Escolar celebrado el pasado 21 de septiembre del 2016,
En concreto, en el turno de ruegos y preguntas, varios directores de los centros educativos de infantil y primaria mostraron a la concejala de Educación y al propio alcalde allí presente su malestar por las condiciones de limpieza y mantenimiento de sus instalaciones. De acuerdo con las manifestaciones de los directores, todos ellos habían hecho llegar al Ayuntamiento durante el mes de junio sus respectivas listas de intervenciones necesarias y tareas de mantenimiento mínimas a realizar durante los meses de verano, con el fin de evitar que los trabajos se tuviesen que llevar a cabo una vez iniciadas las clases. Pero en buena parte de los casos las tareas siguen pendientes, en todo o en parte, cuando ya se ha comenzado el curso, lo que plantea incomodidades a los alumnos y profesores y sin duda dificultará la ejecución de los trabajos y su coordinación con la actividad lectiva. Aún así, los directores reclamaron que se completase cuanto antes las tareas de mantenimiento solicitadas, una competencia que corresponde al Ayuntamiento. Por otra parte, los directores pusieron de manifiesto su malestar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el déficit histórico en materia de infraestructuras que sufren nuestros centros educativos y que lleva reclamándose durante muchos años, con gobiernos de todos los colores políticos. Las carencias y necesidades de los diferentes centros han sido planteadas reiteradamente por los equipos directivos de la Consejería de Educación. En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pedro Muñoz presenta al Pleno la siguiente moción. Acuerdos. Primero, instar al Ayuntamiento de Pedro Muñoz a que cumpla con su responsabilidad en lo tocante a las tareas de limpieza y mantenimiento de los centros educativos de la localidad y, en concreto, se atienda cuanto antes las listas de necesidades y trabajos de mantenimiento planteados por las direcciones con carácter previo a las vacaciones escolares de verano y que en sucesivos años se realicen esas tareas en el periodo vacacional, a fin de evitar alterar el normal funcionamiento de los centros. Segundo, instar al Ayuntamiento de Pedro Muñoz a elaborar, basándose en las reivindicaciones que han planteado los equipos directivos de los diferentes centros educativos de la localidad, un documento que informe acerca de las carencias y necesidades de infraestructura que presentan dichos centros y, previa aprobación por el Pleno Municipal y por toda la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar Municipal, lo envíe a Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con la petición de que por dicha consejería se atienda las demandas planteadas. Gracias, Lola. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Antes, hacerle una referencia, porque me llama la atención que hablamos una cosa en el Pleno con respecto a la moción y luego sus comentarios en las redes sociales no correspondían con la realidad. Bueno, nosotros cumplimos lo que dijimos que traeríamos la moción a un pleno para debatirla y aquí está la moción para que la debatamos y la votemos como consideremos después de ese debate. Tiene la palabra. Ya veo que a usted le importan mucho las redes sociales. Está bien saberlo porque nosotros en las redes sociales lo que decíamos era que... ¿Perdón? Claro. Que nosotros en las redes sociales lo que hacíamos era denunciar que no se había aprobado la urgencia de esta moción. Nosotros considerábamos que sí, tenía un carácter urgente, al igual que lo tenía la moción que presentó la portavoz del equipo socialista sobre la carretera del Toboso, que también venía siendo una demanda de muchos años atrás y que no era necesario presentarla con carácter urgente como ella lo hizo. A mí se me dio esa moción 5 minutos antes del Pleno. Yo tuve la deferencia, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, que era darle registro el día del Pleno. Podía habérselo dado una semana antes o 2 semanas antes, pero bueno, la portavoz del equipo de gobierno también podía haberlo hecho con la carretera del Toboso y no lo hizo. Y además no solo no hizo eso, sino que me la dio 5 minutos antes del Pleno pensando que nos iba a pillar mal o que íbamos a votar en contra o algo así. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros, aunque crean que vamos de mala fe, no vamos de mala fe. Nosotros lo que hicimos fue hacernos eco de las quejas de los directores de los centros que en el transcurso del Consejo Escolar Municipal, en el turno de ruegos y preguntas, informaron o plantearon a la concejal de Educación y al propio alcalde, en el que decían que del listado
que ellos habían presentado a final de curso, como tradicionalmente se viene haciendo desde hace mucho tiempo, porque las tareas de mantenimiento y de limpieza de los centros educativos corresponde al ayuntamiento, pues no se habían realizado. En boca de ellos no se había realizado prácticamente ni el 30%, y era 21 de septiembre y el curso empezó pues a principios de septiembre, con lo cual ellos, nosotros haciéndonos eco de lo que ellos dicen, explican que, claro, que el taladrar para colgar unas perchas o el taladrar o el, no sé, hacer cualquier otro tipo de tarea, pues implicaba una molestia para los niños que están en el colegio durante las clases y que solo iban a poderse realizar en el periodo de descanso, en el periodo del recreo. Nosotros nos hacemos eco de esas quejas porque pensamos que hay que cumplir con los centros de educación. Yo fui concejal de educación también y a principios de curso procurábamos que los centros educativos tuvieran por lo menos la limpieza y el mantenimiento hechos, al margen de otro tipo de demandas en materia de infraestructuras que venían pidiéndose desde hacía muchos años. Como explicamos en nuestra moción, aparte de las quejas de los directores por la limpieza y mantenimiento que no se había realizado, también ponen de manifiesto, bueno, pues el déficit en materia de infraestructuras que nuestros centros educativos, que son aularios, y que vienen demandando desde hace muchísimos años y que la Junta de Comunidades no ha cumplido con Pedro Muñoz en materia de educación. Pero eso es evidente. Tenemos centros educativos como, por ejemplo, el Colegio Maestro Juan de Ávila, que bueno, pues no sé si en la provincia nuestra habrá un centro ya de ese tipo. O sea, tiene unas necesidades ya endémicas en las que, bueno, pues realmente necesita el Colegio Maestro Juan de Ávila, creemos que necesita un edificio nuevo, un colegio nuevo. El resto de colegios, bueno, se han ido haciendo ampliaciones, se han ido haciendo aularios de educación infantil, pero no tienen ni lo más mínimo que es un gimnasio para realizar las clases de educación física. En todos los colegios, o sea, no hay en ninguno un gimnasio, hay unas aulas un poquito mayores que las de las clases normales. Bueno, pero es un gimnasio que es pequeño, tampoco es un gimnasio que se pueda decir… Y en el Hospitalillo es que es un aula, no sé si un poquito incluso más pequeña que el salón de plenos en el que estamos. Entonces, quizá el colegio Nuestra Señora de los Ángeles sea, con las reformas que después se hicieron, sea el mejor equipado y el mejor preparado, pero el resto pues son ampliaciones las que se han ido haciendo. Hace muchos años, en el año 99, se visitó al consejero y al director general de Educación, por entonces de Izquierda Unida, y bueno, se le planteó una serie de necesidades con los directores de los centros de entonces, de los centros educativos de Pedro Muñoz, pero no se ha cumplido realmente con las necesidades tan importantes que tiene, por ejemplo, el Colegio Maestro Juan de Ávila. La propia directora del centro varias veces durante la reunión del Consejo Escolar Municipal explicó que, por ejemplo, el aula de 3 años hay que cambiarle el suelo. Yo no sé eso a quién corresponde ya, yo creo que eso corresponde a la Junta de Comunidades, no al Ayuntamiento. Eso no es una tarea de mantenimiento, efectivamente, pero consideramos que hay que elaborar un informe con todas las necesidades que tienen nuestros centros y, bueno, pues poco a poco que se vayan realizando. No es una tarea que tenga que hacerse porque si no se ha hecho en 30 y tantos años no se va a realizar de un día para otro, pero… ¿Vale? Pero creemos que hay que pedirlas y hay que unirse la comunidad educativa y el ayuntamiento para pedir a la Junta de Comunidades que cumpla con Pedro Muñoz en materia de educación. Hubiera sido un buen momento que la semana pasada, cuando vino el presidente, le hubiera llevado a ver los colegios. El presidente de la Junta podía haberse dado una vuelta por los centros educativos y que hubiera sido consciente de las necesidades que hay aquí en Pedro Muñoz. Hubiera sido un buen detalle que le hubieran llevado allí. Pero bueno, ya que no lo hicieron, por lo menos que se exponga en un documento cuáles son las necesidades, qué es lo que hay que hacer en materia de infraestructuras en Pedro Muñoz para que nuestros hijos puedan disponer de colegios, de centros educativos decentes, igual que tienen en el resto de la comunidad autónoma.
queda muy claro cuáles son nuestras peticiones. Por un lado, que el Ayuntamiento cumpla con los centros en materia de limpieza y mantenimiento, que es lo que le corresponde, y que cuando llegue el mes de septiembre esas tareas estén realizadas. Pero vamos, esto no ha sido solo este año. El año pasado, nosotros tenemos hijos también aquí en Pedro Muñoz, porque claro, vivimos aquí, y a mediados de octubre se colgaban las perchas para que los niños pudieran colgar los abrigos. Eso en el Colegio Hospitalillo, por ejemplo. Entonces, no es algo que haya sucedido solo este año, sino que viene sucediendo en los últimos años. Por lo tanto, por un lado, instamos a que el Ayuntamiento cumpla con esas tareas, con su responsabilidad en materia de limpieza y mantenimiento de los centros, y por otro, que se elabore un informe con esas carencias y necesidades en materia de infraestructuras que presentan nuestros centros y que se le envíe a la Consejería de Educación para que cumplan con Pedro Muñoz y que de una vez por todas, tanto unos gobiernos como otros. También quiero recordar que el Partido Socialista en Castilla-La Mancha ha gobernado durante 30 años, el Partido Popular 4, o sea que a ver quién tuvo más tiempo en realizar y a quién se le pidió más veces que cumpliera con Pedro Muñoz. Pero dicho esto, da igual ya quién cumpla de un color o sea de otro, pero que de una vez por todas se cumpla con Pedro Muñoz. Bueno, en este punto lo va a defender en este primer turno la concejala de Educación. Marina, tiene la palabra. ¿Sí va? Ah, y que cómo no se enciende. Bueno, yo quería decir que, bueno, pues que todo lo que aparece reflejado en la moción son temas que se trataron en el Consejo Municipal Escolar y que, bueno, pues allí tuviste a lo mejor también la oportunidad de preguntar algo, cosa que, bueno, pues no hiciste, ¿no? Entonces, yo creo que es importante recordar no solo lo que dijeron todas las quejas que hubo, ¿no? Que sí que hubo quejas, pero también hubo no quejas. Entonces, eso también lo podíais decir, porque hubo profesores, en este caso del instituto, que sí que dijeron que en el momento en que ellos nos piden algo, nosotros se lo hacemos. Y muchas veces a lo mejor no es competencia del ayuntamiento, pero sí que se hace. Luego, en el Consejo Escolar, por supuesto, todos los que estamos allí, yo creo que intentamos que todo se haga bien y todos vamos con buena fe, porque es algo que, bueno, pues es de todos los niños de Pedro Muñoz, ¿no? Entonces, yo creo que enfrentarnos unos con otros en que si una cosa está bien hecha o está mal hecha, yo creo que llegar a polemizar o a politizar la educación, vamos, creo que no se debe hacer, porque son niños, estamos jugando con niños. Entonces, tú lo has dicho, todos, da igual el color que seamos, yo creo que tenemos que tirar para adelante, ¿no? Y bueno, está claro que cuando empezó el curso escolar, yo no estoy de acuerdo con que había cosas que no se habían hecho, en algunos centros no se había hecho nada, eso es mentira. O sea, todas las tareas de limpieza y de pintura estaban hechas y muchos arreglos también. Lo que está claro es que después surgen. O sea, tú empiezas en septiembre con los niños y hay cosas que te van surgiendo. O sea, es algo que no se puede prever desde el mes de junio. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Entonces, en el mes de octubre perfectamente podemos oír taladros y se seguirán oyendo independientemente que los papeles nos lleguen en el mes de junio o no. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que cambiar. Porque luego cada maestrillo, como dicen, tiene su librillo. Entonces, considero que se hicieron un montón de cosas, pero, hombre, algunas, claro, estaban sin hacer. Eso está claro, porque somos muchos. Y se piden un montón de cosas que son no solo de mantenimiento, sino también cosas que son mucho más complejas que el ayuntamiento a lo mejor no puede llegar. Entonces, bueno, pues hay que tirar de la Junta de Comunidades o de la Diputación. Y en cuanto a los informes a los que hace referencia de carencias y de necesidades, se han mandado ya más de uno. Pero en el momento en que cualquier colegio o instituto considera que necesita algún arreglo más específico, se manda un informe, se firma por toda la comunidad educativa y, por supuesto, el ayuntamiento está presente. Y luego, además, no solo mandamos el papel, sino que ha habido veces que también hemos ido allí a Ciudad Real o a Toledo, donde nos ha tocado defender la educación y las infraestructuras que tienen nuestros colegios. Y nada más. Gracias, Marina. Bueno, se le ha olvidado decir que nuestro voto va a ser favorable a la moción, a pesar de que, bueno, seguiremos debatiendo, pero si quiere la palabra. Sí.
simplemente aclarar que en ningún momento nosotros queremos politizar nada, porque no hablamos de política en ningún momento, nos hacemos eco de las peticiones que los directores hicieron en ese momento. Y no hablaban de peticiones del día a día, hablaban de las peticiones que habían realizado a final de curso, en el mes de junio, a finales del mes de junio, y que a lo largo del mes de julio y el mes de agosto no se habían realizado. Y en boca de ellos, en concreto de una persona, dijo: no se ha realizado ni el 50%, y dice otra, ni el 30%. Palabras de ellos: yo no voy colegio por colegio. Si yo quisiera ir colegio por colegio, pues a lo mejor hubiera tenido más detalles. No lo he hecho en ningún momento, ni nuestra intención es politizar nada. Claro, sabemos que son niños y los niños no se les politiza a nadie, ni unos ni otros. Entonces, eran unas peticiones que los directores de los centros habían realizado a finales de junio. No se habló en ningún momento de las peticiones que se realizan en el día a día, que eso es lógico, que se rompe una bombilla y se funde una bombilla y hay que cambiarla. Pues claro, eso surge en el momento, no es. Y en ningún momento nuestra intención es politizarlo. Sí, Beatriz, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, pienso que tanto ustedes como representantes de los ciudadanos, en la medida que tienen, y nosotros, como también lo somos, pues hacemos uso de las redes. Creo que desde nuestra visión nos importa la verdad, no las medias verdades. Pero usted sabrá lo que sube o no a las redes y la buena fe o mala fe que ponga en ellas. Claro que hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros, por supuesto. Además, las pongo en valor y además quiero que así sea. Pretendo que así sea, además, que haya muchas diferencias entre ustedes y nosotros. Y ya le anunciaba el alcalde que vamos a aprobar la moción. Pues claro, vamos a aprobar la moción. ¿Por qué vamos a aprobar la moción? Porque no entiendo tampoco por qué usted presupone que la concejala en el órgano correspondiente, que era el Consejo Escolar, al que también asiste el alcalde normalmente, y en ese precisamente estaban, ¿por qué usted presupone que no recogen las sugerencias, propuestas, quejas, aciertos que están por parte de este equipo de gobierno? ¿Por qué usted dice me hago eco si hay un órgano informativo de aportación, de que entiendo que tanto directores como, es decir, todos los sectores ayer representados en el Consejo Escolar hacen sus aportaciones, hacen sus sugerencias, hacen sus propuestas, que recoge, por supuesto, la concejala de Cultura, como no, y, por supuesto, de Educación y Cultura y, por supuesto, el propio alcalde. ¿Que usted también quiere trasladar esto al Pleno? Pues ya le decimos que es una moción que, por supuesto, estamos dispuestos a apoyar. ¿Por qué? Pues porque dice instar a que las responsabilidades, léase, competencias que tenga esta administración local, que ya le decía la concejala, que son más lo que no tenemos y que hacemos que las que tenemos, ¿verdad? Y las estamos haciendo y estamos dispuestos a hacerlas en la medida que podamos, con los trabajadores que tenemos, en el tiempo que podemos y durante todo el curso, incluso cuando termina el curso también, ojalá y llegáramos con plazos pues a pintar, a reponer, a todo lo que necesitan cada uno de los colegios. Por cierto, son las mismas aulas que estaban desde que se construyeron, es decir, que las aulas no han cambiado, en estas que van nuestros hijos a los colegios, tanto a Juan de Ávila como a Nuestra Señora de los Ángeles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese primer punto, como digo, pues ojalá lo pudiéramos cumplir en plazos. Estamos para mejorar en lo que podamos y, por supuesto, en seguir dando contenido a ese Consejo Escolar, porque creo que es muy participativo y, además, yo me atrevo a decir que muy positivo, en el sentido de que viene en beneficio de los alumnos y alumnas de este pueblo. Y, en segundo lugar, pues el segundo punto de la moción, pues es que ya se lo llevó el consejero de Educación, que estuvo previo a que viniera el presidente y que es al que le correspondía
Y nosotros hicimos esa actualización de ese documento, que por cierto también enviamos la legislatura pasada, en la que estábamos gobernando, y que en la Junta de Comunidades pues también gobernaban otros. También hicimos llegar ese documento, que está actualizado y que le hemos hecho llegar al consejero del área en esta legislatura, como corresponde, porque para eso vino el consejero. Como comprenderán, los primeros que tenemos que hacer esa exposición, y para eso viene y para eso llamamos al consejero, pues aparte de para enseñarle, como hicimos con el presidente, un espacio como era la Harinera, después de un acto en el que estuvo toda la región en nuestro municipio, pues creo que cada cual, y nosotros en eso creo que el pueblo confía que lo estamos haciendo así, vienen para que nosotros les expongamos nuestras necesidades y lo que corresponde. No sé para qué piensan que viene o para qué venían antes los consejeros o no sé si estuvo la presidenta anterior, excepto en la campaña electoral, pero bueno, en todo caso, el presidente de la Junta de Comunidades actual ha venido y se ha llevado las reivindicaciones y necesidades que tiene este municipio, igual que se ha llevado el de educación, todas las necesidades que existían y que siguen existiendo en este municipio. Esa es nuestra labor, para eso trabajamos y, por supuesto, no tenemos ningún inconveniente en que se vuelva a enviar, si ustedes así lo pretenden en esta moción, pues de nuevo a la delegación y de nuevo a la consejería. No hay ningún problema porque está el documento y está para poderlo pues bueno, poner encima de la mesa cuando llamamos o asistimos o vamos a cualquier sitio con nuestros documentos trabajados y preparados. Nuestro voto, por supuesto, va a ser favorable a esta moción, claro está. Gracias, Beatriz. Yo hay ciertas cosas de las que creo que como equipo de gobierno nos podemos sentir orgullosos en esta legislatura y en la legislatura anterior, ¿no? Y una de ellas es esa interlocución continua, permanente y muy positiva, que está dando muy buenos frutos, que ha habido en toda la comunidad educativa con el ayuntamiento, con el concejal o la concejala, en este caso correspondiente, y bueno, yo he asistido pues seguramente al 99% de los consejos escolares, donde hemos hablado siempre de las necesidades de nuestros centros educativos, de las necesidades de nuestros hijos en materia educativa, donde nunca hemos hablado de política y donde lo que hemos hecho ha sido trabajar de manera conjunta para mejorar en la medida de lo posible y dentro de nuestras posibilidades la educación de nuestros hijos, ¿no? Que creo que es la mayor inversión que puede hacer un pueblo, que es invertir en la educación de sus vecinos. Y ese es un esfuerzo que vamos a seguir manteniendo y que vamos a seguir haciendo. Y si ustedes quieren que en el Pleno debatamos políticamente sobre la educación, pues lo haremos en el Pleno, pero no lo haremos y no lo trasladaremos a ese Consejo Escolar porque creo que es la mejor forma de funcionar que cada uno en ese Consejo Escolar pueda plantear muchísimas cosas, ¿no? Y muchísimas cosas que hemos ido planteando y que han hecho que realmente el funcionamiento del Consejo Escolar y el funcionamiento seguramente también de la relación entre distintos centros educativos o entre distintas AMPAs haya mejorado mucho a lo largo de estos últimos años. Yo, una de las cosas que ha nacido también en esos consejos escolares, por ejemplo, es que hace 5 años las actividades extraescolares a las que podían optar nuestros hijos eran única y exclusivamente las que ofertaba cada uno de los colegios, con las limitaciones que eso suponía para todos los escolares de nuestro pueblo. Es decir, si un colegio ofertaba teatro, el alumno de otro colegio no se podía apuntar a teatro en ese colegio. Eso hacía que fueran pocos los alumnos que participaran en actividades extraescolares. Bueno, pues gracias a esa colaboración de todas las AMPAs, todos los equipos directivos y el ayuntamiento, en estos años hemos conseguido, yo creo que una cosa muy importante, y es que haya una oferta
conjunta de actividades extraescolares donde cada niño de nuestro pueblo, independientemente del colegio en el que esté matriculado, pueda tener acceso a todas las actividades extraescolares. Eso ha hecho que se haya multiplicado, pues no sé si por 4 o por 5, el número de niños y niñas que realizan actividades extraescolares, generando también, además, un intercambio entre unos y otros niños de diferentes colegios que yo creo que enriquece y mucho el desarrollo social y educativo de nuestros hijos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que han nacido en el Consejo Escolar yo creo que es por lo que tenemos que luchar y lucharemos en esos consejos escolares, y si hay que hablar de política de educación, pues lo haremos en el Pleno, que no tenemos ningún problema, pero no me diga usted que no quería politizar cuando, no sé, es que no lo he oído muy bien, pero ha hablado algo de que en 1999 creo se reunieron. Sí, que se reunieron. Que se reunieron con un consejero que era de Izquierda Unida. Sí, y es verdad. Bueno, es verdad, seguramente es verdad que o cuando hace el comentario de que nosotros solo hemos gobernado 4 años como Partido Popular y vosotros 30. Claro, sí es la verdad, pero por ejemplo, evidentemente el instituto que tenemos en Pedro Muñoz se hizo gracias a un gobierno socialista en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la ampliación del aulario de Nuestra Señora de los Ángeles, distintas ampliaciones que se hicieron en María Luisa Cañas, donde por cierto también hay un gimnasio pequeño, claro, sí, son gimnasios pequeños. Y somos conscientes, por supuesto que somos conscientes de las necesidades que tienen nuestros centros, y vamos haciendo por ir mejorándolas día a día. Mire, le recuerdo una cosa, una de las últimas inversiones que se hicieron en cuanto a instalaciones deportivas en colegios en nuestro pueblo fue gracias a que este ayuntamiento aportó la mitad, sin corresponderle, la mitad del coste de la pista nueva que se hizo en el colegio Juan de Ávila. O cuando hablamos de inversiones en materia educativa, y para nosotros la escuela infantil también es un centro educativo, pues mire, 590.000 euros que este ayuntamiento en la anterior legislatura invirtió porque la señora Cospedal dijo que en Pedro Muñoz no se hacía una escuela infantil nueva. O dentro de esos 590.000 euros, no, mire, no teníamos el dinero. No teníamos el dinero. Había 236.000 euros en manos de la Junta que tuvimos que denunciar por lo penal para que nos devolvieran. Si quiere, yo se lo puedo explicar cuantas veces quiera. No nos devolvían el dinero que este ayuntamiento había ingresado, 236.000 euros. Hasta los 590.000 se pagó con el esfuerzo de todos y cada uno de los vecinos de nuestro pueblo. Y por eso hay una escuela infantil que hace 5 años tenía 41 alumnos y que ahora tiene 68. O por eso también hay un comedor escolar que creo que es fundamental para la comunidad educativa de nuestro pueblo, donde hay 60 niños y niñas disfrutando de ese servicio de comedor escolar. Mire, creo que no nos puede dar lecciones sobre inversión en materia educativa. No nos puede dar lecciones usted, que pertenece a un partido político que la anterior legislatura cerró todos los colegios rurales de esta región. No nos puede dar lecciones en educación cuando despidieron a más de 3.000 profesores en la anterior legislatura. Aquí debatiremos de política, pero le aseguro que en el Consejo Escolar seguiremos trabajando como hasta ahora y recogiendo las demandas y también los agradecimientos, que se lo ha comentado Marina perfectamente, que recibimos también en esos consejos escolares, ¿no? Cuando, por ejemplo, desde el instituto o desde algún otro centro educativo nos dijeron, no, es verdad que hay veces que se pueden retrasar el hacer los arreglos, pero es verdad que muchos de esos arreglos no es competencia municipal. Y eso se habló y se habló y se comentó por los directores de esos centros educativos en ese consejo escolar. A mí, para que la moción se hubiera ajustado más a la realidad, me habría gustado que también lo hubiera recogido.
este ayuntamiento no tiene competencias en el instituto y, sin embargo, colaboramos con ellos y hacemos distintas tareas porque creemos que es interesante, que es bueno para nuestro pueblo y para los jóvenes y los estudiantes de Pedro Muñoz que el ayuntamiento también se implique como hace en el instituto. Y eso nunca ha sido así. Y eso lo saben también los directores y directoras de los centros educativos y también nos lo reconocen en esos consejos escolares en los que seguiremos trabajando conjuntamente para mejorar las infraestructuras educativas de nuestro pueblo. Vamos a pasar a votar esta moción. Por lo tanto, votos a favor de la moción, pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al último punto del orden del día, control y seguimiento de gestión, primero de acción de cuentas, decretos de alcaldía. Se ha puesto a disposición de los grupos políticos la relación de decretos que comprende las resoluciones de alcaldía desde la número 752 a la número 823 del año 2016, ambas inclusive. Segundo punto, de acción de cuentas, modificación de créditos 13-2016, Plan Extraordinario por el Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Programa Garantía Mar 55. Se da cuenta del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre del 2016, referente a la modificación de créditos 13/2016 en su modalidad de generación de créditos por ingreso, según lo establecido en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, destinada al Plan Extraordinario por el Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Programa Garantía Más de 55, por importe de 45.000 euros. Y punto 3, de acción de cuentas, modificación de créditos 14/2016, instalación de punto de recarga eléctrico. Se da cuenta del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2016 referente a modificación de créditos 14/2016 en su modalidad de generación de créditos por ingresos, según lo establecido en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, destinada a instalación de punto de recarga eléctrico y por importe de 4.500 euros. Muchas gracias. Y pasamos ahora al último punto, ruegos y preguntas. ¿Tiene la palabra? ¿Los dos Albertos? Sí. Y Marina también. Beatriz. Sí. Pues tiene cualquiera de los... Buenas noches. Ya que le he visto en su última intervención que ha quedado claro que es una estrella de las inversiones, pues ahora le voy a hacer esta pregunta, a ver qué tal. Viendo que es la tercera vez que en un año se están pintando los pasos de cebra, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, saber de dónde se compra la pintura, y la otra, que por qué no se sigue con su proyecto estrella, que era el carril bici, porque ya veo que a esa zona no se le da otra mano de pintura ni se sigue con su trayecto. Esa era mi pregunta, gracias. Ante los sucesos tristemente acaecidos aquí en nuestra localidad de Pedro Muñoz con un policía local y ante esos sucesos las reivindicaciones manifestadas por el Sindicato de Policías de Castilla-La Mancha, no sé si el Ayuntamiento, y así me gustaría saberlo, tiene prevista algún tipo de campaña o algún tipo de acción o medida en cuanto a las patrullas unipersonales, si bien se van a suprimir o se van a mantener o se va a tomar algún tipo de medida al respecto. Vale, pues con respecto a las preguntas les contestaremos en el próximo pleno. Marina creo que tenía alguna respuesta que dar de alguna pregunta pendiente del pleno anterior. Bueno, en cuanto a la pregunta que hiciste, Sonia, respecto a las becas, bueno, pues este año no vamos a sacar becas para infantil. Uh-huh. Vale. Era respecto a la ayuda de libros, no se van a sacar becas. No. Sí. La primaria, como sabe, hay becas por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Beatriz.
¿Quieres la palabra? Bueno, pues no viendo más asuntos que tratar. No. Uh-huh. No, sí, es verdad, fue un ruego que dijiste que sí, bueno, pues lo repito si quieres. Sí. Así lo hemos considerado. Lo tengo anotado además, y es lo que se... Así que se consideró que era un ruego de que se intentara poner en marcha lo que decía en nuestro programa electoral, de que hubiera algún autobús que pudiera dar servicio para ir a alguna piscina, como hemos hecho en alguna otra ocasión. Si me dejas, se la puedo leer y le puedo decir que no fue un robo. Sí, pero no, sí, ya está. Si hay que contestarle, pues le contestaremos en el próximo. Se puede ver el vídeo. Le contestaremos en el próximo pleno. En el próximo pleno me puede contestar. Muy bien, Gracias. se levanta la sesión.